Bueno, muy buenas noches para todos, apreciados estudiantes. De verdad que es para mí un gusto tenerlos aquí en esta noche, donde vamos a hablar un poco acerca del tema que nos compete en este momento, que es la actividad del reto 4 y que tiene que ver con los ciclos, esas estructuras repetitivas que ustedes pueden utilizar dentro del algoritmo para poder, digamos, ser un poco más prácticos o ser más rápidos en los procesos que estos tengan que realizarse. O sea, eh, reducir tareas que de pronto son, que se repiten constantemente. La idea es que usted con un ciclo repetitivo, ya usted sabe de que esa función puede repetirse varias veces y no tiene que estar escribiendo código por cada uno de ellos. Entonces, permítanme, voy a compartir la pantalla también para que veamos una información que es importante reconozcan. ¿Me confirman si están viendo la pantalla en este momento? Sí, señor. Ok. Bueno, jóvenes, les traigo esta presentación, esta diapositiva, donde podemos aquí recordar estos conceptos que son claves, que son importantes dentro de las estructuras repetitivas en los algoritmos. Bueno, los ciclos o bucles, ¿verdad? Son esas secuencias de instrucciones de código que se ejecutan repetidas veces, hasta que una condición asignada a dicho bucle deja de cumplirse. Es decir, hasta que una condición se vuelve falsa, ahí se sale del ciclo y finaliza, o sea, hasta ahí llega ese, ese, esa, esa estructura repetitiva. Pues ella se va a estar repitiendo varias veces mientras cumpla una condición. Y cuando esta condición asignada, en este caso, bueno, puede ser falsa o verdadera, deja de cumplirse, hasta ahí llega esa función. Esta cantidad, es decir, esta cantidad que se repite puede ser fija y van previamente determinadas por el programador. Si usted sabe hasta dónde va a llegar la estructura, el ciclo, usted la determina, ya usted sabe hasta dónde va. Entonces, ellas en este caso son fijas. Las estructuras repetitivas pueden ser fijas o pueden ser variables. Esta va en función de algún dato dentro del programa o dentro del proceso que se esté realizando. Entonces, ya va a depender de eso. Los ciclos, como ya bien sabemos, se clasifican en el ciclo para, en el ciclo mientras y en el ciclo repetido. Bueno, hablemos de esto que también es interesante, que lo tengan en cuenta. Dentro de estas estructuras repetitivas manejamos también los que son los contadores y los acumuladores. Entonces tengamos claro que un contador es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa en una cantidad constante cada vez que se produce un determinado suceso o acción. Los contadores se utilizan con la finalidad de buscar sucesos o acciones internas de un bucle. Los contadores manejan una sintaxis, así como la estamos viendo aquí en la diapositiva. Contador es igual a contador más constante. Un ejemplo entonces puede ser persona es igual a persona más uno. Es decir, como su nombre lo está diciendo, jóvenes, contar. Aquí lo que se va a buscar con esta variable es que vaya haciendo un conteo. Puede ser en paso uno, de dos en dos, de tres en tres, depende de cómo nosotros lo queramos. Pero aquí lo importante es que usted sepa de que esta variable de contador lo que quiere es eso, precisamente que vaya haciendo el conteo de cuántas veces se esté repitiendo una variable. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Cuántas veces se esté repitiendo la variable, vamos a nosotros a necesitar un contador. También encontramos los acumuladores. Entonces, un acumulador es una variable que suma sobre sí misma un conjunto de valores para de esta manera tener la suma de todos ellos en una sola variable. También tiene su sintaxis acumulador igual acumulador más variable. Entonces, fíjense el ejemplo, dice suma es igual a suma más edad. O sea que aquí se va sumando ¿qué? La edad. Si, por ejemplo, el algoritmo pide al inicio de que ingrese la edad de la persona y una persona coloca edad 15 años,
Listo, cumple el proceso y luego vuelve y pide la edad de la persona y la edad de la otra persona es de 7 años. Entonces ya ese acumulador lo que está haciendo es sumando las edades. O sea, 15 más 7, ya entonces ya, no, ya el varón no sería de 15, sino que sería de 22. Y si luego en la otra repetición nuevamente o piden nuevamente la edad y por ejemplo colocan edad 3 años, entonces ya no sería 22 lo que se va acumulando, sino 25. Entonces, para eso es que se utiliza la variable del acumulador, para poder nosotros tener la suma sobre sí misma, sobre esa variable, de un total o conjunto de valores. Entonces, aquí en la parte de abajo podemos ver, nos dice, la diferencia entre un contador y un acumulador es que mientras el contador va aumentando de uno en uno, o sea, va aumentando constantemente de uno en uno o de dos en dos, depende, como nosotros lo queramos trabajar dentro del algoritmo, el acumulador lo que va es aumentando en una cantidad que varía. O sea, no es de uno en uno, sino que puede variar y va sumando dependiendo de la cantidad que se está ingresando al algoritmo. Entonces, me confirman si esta definición de contadores y acumuladores está clara, joven. Sí, señor. Sí, señor. Bien, entonces es importante tener en cuenta esto. Ojo la sintaxis. Acumulador igual acumulador más variable y acá en el contador sería contador igual contador más esa constante, ese número variable que va a ir de uno en uno o de dos en dos, dependiendo. Bueno, el ciclo para. Jóvenes, les recuerdo de que esto que yo estoy diciendo aquí tiene mucho que ver con la presentación que se hizo en la web conferencia que se hizo de este tema de manera general para todos los estudiantes que trabajaron, que miramos esta parte de los ciclos, este tema. Por eso, pues, me basé sobre esta misma diapositiva, pero la idea no es hacerla igual, sino de una manera un poco más diferente. Por ejemplo, yo aquí eliminé una diapositiva para ir un poco más rápido. Vamos a ir un poquitico más directo al grano. Entonces, es bueno que conozcamos esto del ciclo para. La primera estructura repetitiva. ¿Qué nos dice? Permite repetir varias instrucciones o pasos, en este caso, un cierto número de ocasiones cuantas veces nosotros lo queramos, o de manera variable. Si nosotros no sabemos, pues de manera variable ella misma puede llegar hasta ese número de pasos. Tienen una sintaxis, así como lo podemos observar aquí. El para dice variable numérica. Bueno, aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver qué significa cada una de esas cositas en las cuales nos toca rellenar cuando estamos haciendo allá el algoritmo. Entonces, si se dan cuenta, el para tiene una variable numérica que va a ser el nombre que va a tomar esa variable, ¿cierto? Es el nombre, ojo, nombre que va a tomar una variable, dependiendo del ejercicio que ustedes están realizando. Suma, contador, número, bueno, depende, es el nombre, ojo, nombre de la variable que van a colocar ustedes ahí. O sea, va a ser el nombre para identificar. El valor inicial. ¿El valor inicial qué es? Ese primer valor que va a tomar esa variable numérica. Por lo general es 1, ¿cierto? Porque uno regularmente arranca desde el número 1, pero puede cambiar. Ese número puede cambiar, o 2, o 5, o 3, dependiendo. Pero por lo general uno arranca en 1. Entonces, si se dan cuenta, ese valor inicial iría ubicado en esa parte. El valor final, fíjense que dice para variable numérica con un valor inicial hasta, y viene el valor final. Ese valor final va a ser hasta qué valor queremos llegar. Bueno, aquí se me repite la información, hasta qué valor queremos llegar. ¿Cierto? Nosotros tenemos un hasta este ciclo, hasta esta repetición, hasta el número 10, hasta el número 15, 20, 50, etcétera. Hasta ese valor llegamos. ¿Ok? El paso es el valor en que se incrementa la variable. El paso es como quien dice, va de 1 en 1, va de 2 en 2, va de 3 en 3, va de 4 en 4, va de 5 en 5, etcétera, etcétera. A eso se refiere el paso. ¿Con qué paso va a ir
esa estructura repetitiva se va a estar repitiendo. Y la secuencia de acciones entonces ya es donde van a venir ya todos los pasos o las instrucciones que se van a ejecutar. Todos los pasos o las instrucciones que se van a ejecutar para ese ciclo del pan. ¿Ok? Entonces tengamos esto muy en cuenta y vayan grabándose la estructura, la forma, cómo nosotros, qué podemos nosotros agregarle al ciclo par. Fíjense ahora la diferencia, el ciclo mientras. Fíjense lo que dice, es una estructura iterativa, también repetitiva, que al verificar que su condición lógica es verdadera, permite que sus instrucciones puedan repetirse. Y también tiene su sintaxis, como ya vemos allá en PCI, mientras, expresión lógica, hacer, secuencia de acción. Fíjense lo importante que dice, mientras la condición lógica es verdadera, él va a hacer una secuencia de acciones que se van a repetir. Eso es lo que trata de decir allí. Entonces, aquí es importante cuando estamos generando estructuras mientras inicializar las variables, ¿verdad? El valor inicial o primario de la variable. Ahorita dentro de un ejercicio ustedes van a ver qué es eso de inicializar la variable. Es un valor inicial que usted debe colocarle a esa variable. ¿Por dónde va a empezar? ¿Por dónde va a arrancar? La expresión lógica es una condición. Ahí está, como lo dice. La condición, esa expresión, ese proceso que se espera y que si eso se cumple, debe hacer una secuencia de acciones. La secuencia de acciones entonces son esos pasos o las instrucciones a ejecutar cuando se cumple la condición. Y un acumulador incrementa la variable. Un acumulador en este caso sirve para incrementar las variables, así como ya lo habíamos hablado en las diapositivas anteriores. Lo que era el acumulador va a incrementar esa variable. ¿Ok? Entonces, como nota 1, dentro de la secuencia de acciones o instrucciones debe haber por lo menos una en que algún momento cambie el valor de verdad de la condición, pues de lo contrario se repetirá la ejecución de la secuencia de forma indefinida. En este caso se le conoce como el ciclo infinito. Entonces, esto es importante. Debe haber por lo menos dentro de esa secuencia de acciones, en algún momento debe cambiar ese valor de verdad. Perdón, y ¿Sí? una preguntita. ¿Qué? Esa expresión lógica, que es una condición, podría leerla como si, digamos, si la suma no es 22, por ejemplo. Entonces, ahí ya pues toma una secuencia de acción, ¿sí? Eh, pues puede ser, sí, o sea, así como tú lo estás planteando, puede ser así. Ese hacer es como si dijeras un entonces, ¿cierto? Es así. Si no, si se está cumpliendo esto, entonces haga esto, ¿sí? Es válido lo que estás comentando. Pero en este caso recuerda todo lo que incurriría ya dentro del propio ciclo, o sea, todo lo que tiene que contener, tiene que inicializar variables, tiene que tener de pronto contadores, acumuladores, etcétera, dependiendo del ejercicio que se está realizando. Ya digamos, tiene su forma especial, pero lo que tú estás diciendo, esa analogía es clara. Ese hacer puede ser similar a decir un entonces, y después viene la secuencia de acciones a realizar. Muy bien. Entonces, como nota 2 nos dice, el ciclo mientras puede ejecutarse 0 o más veces, ¿cierto? Él puede ejecutarse de 1 a 1000 veces si usted quiere. Eso está claro allí. Continuamos entonces. El último ciclo, repetir. El ciclo repetir también es una estructura iterativa de repetición que se ejecuta por primera vez un conjunto de instrucciones y luego verifica la condición lógica, por lo que sus instrucciones se repiten hasta que la condición se cumple. Yo no sé si ustedes analizan de que aquí el ciclo repetir es lo contrario. Voy a regresar atrás al ciclo mientras.
Porque fíjense que en el ciclo mientras primero va la expresión lógica y después viene el hacer y la secuencia de acciones. Y acá en el ciclo repetir, primero va la secuencia de acciones hasta que se cumpla la expresión lógica. ¿Sí analizan eso allí? ¿Me confirman? Sí, señor. ¿Sí? Entonces, fíjense que tienen una ligera diferencia, pero ahorita vamos a ver en un ejercicio simple de que no importa, de igual manera, si nosotros tenemos claridad en lo que se va a trabajar dentro de un ejemplo de algoritmo, no importa de que la secuencia de acciones esté arriba y digamos la condición esté abajo, porque igual es un ciclo que se está repitiendo. Es un ciclo que va a repetirse y tiene que cumplir y revisar cada una de las líneas de código y llegar hasta el final y volver al inicio y así sucesivamente. Entonces, bueno que tengan eso muy en cuenta. Entonces, acá en el ciclo repetir también toca inicializar la variable, un valor inicial o primario de la variable. La secuencia de acciones ya sabemos que son esos pasos o las instrucciones a ejecutar cuando se cumple la condición. El acumulador incrementa la variable y la expresión lógica es una condición. Algo muy similar a lo que era en el ciclo mientras, dice nota 1, dentro de la secuencia de acciones o instrucciones debe haber por lo menos una que en algún momento cambie el valor de verdad de la condición, pues de lo contrario se repetirá la ejecución de la secuencia de forma indefinida o ciclo infinito. Y nota 2, el ciclo repetir puede ejecutarse también una o más veces. Entonces, para que tengamos todo esto en cuenta. Tengan muy en cuenta, jóvenes, la sintaxis, ¿no? Cómo trabaja el ciclo para, cómo trabaja el ciclo mientras y cómo trabaja el ciclo repetir. Bueno, dentro del ejercicio también ustedes les han solicitado de que validen los datos numéricos. Es decir, cuando ustedes están realizando allá en sus ejercicios que les confirmen que no se salgan de un rango de valor o que tiene que ser de entre 1 a tal número, de unos números específicos, entonces es importante que ustedes validen. Validen es pedirle al sistema que ingresen una información y que si no es la correcta, digamos, saque un mensaje de error diciendo, este dato no es el que yo estoy esperando, este dato no es el correcto, vuelve a ingresar un dato correcto. Entonces, ahí ustedes están aplicando la validación de los datos numéricos en sus algoritmos. Entonces, aquí hay un ejemplo de un algoritmo que valida que un usuario ingresa un número positivo de 3 cifras. Entonces, así como podemos ver dentro del algoritmo, se repite, digamos, se define la variable, ¿verdad? Después se les pide en ese ciclo repetir de que ingrese el número de 3 cifras. Entonces se lee el número, ¿cierto? Ingresa un número de 3 cifras, listo, la persona lo escribe. Hasta que el número sea mayor o igual a 100 y número sea menor o igual a 999, ¿cierto? Para el algoritmo que se está pidiendo. O sea, va a estar comprendido desde el 100 hasta el 999. ¿Ya? Entonces, escribir el número de 3 cifras ingresado fue el número. Entonces, para que tengamos en cuenta, si de pronto, fíjense cómo corre el algoritmo. Acá en la otra figura de al lado, le pide que ingrese el número de 3 cifras. La persona coloca el número 10. Vuelve el sistema y le dice, ingrese el número de 3 cifras. La persona coloca -5, tampoco es válido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está en el rango de 100 hasta 999. Vuelve y le está pidiendo, ingrese el número de 3 cifras. La persona ahora sí escribe 1, 2, 3, que es un número de 3 cifras, y entonces ya ahí el programa, digamos, se sale y muestra la información. Corta el ciclo, como quien dice, y ya muestra el resultado. El número de 3 cifras ingresado fue 123. Entonces, allí, fíjense, de esta manera se están validando datos. Se están validando los datos porque no les permite hacer algo si no se está cumpliendo con dicha condición. En este caso, recuerden que en el ciclo repetir, la condición la encontrábamos de último.
Y en la secuencia de acciones, las instrucciones las encontramos en la parte de arriba, así como podemos ver en el ejemplo. Primero están toda la secuencia de instrucciones y hasta que, ahí está la condición, que el número no que sea de 100 hasta 999. Cuando ya se cumplió el ciclo, entonces se sale del ciclo repetir y muestra el resultado. Bueno, si está claro ese ejercicio, para que se los haya leído. ¿Me confirman, por favor? La validación de datos está clara. Sí, señor. Sí, señor. Bien. Ok, entonces vamos a ver si tenemos acá otro ejemplo. Validar que un usuario ingrese un número positivo mayor que 0. Entonces, fíjense, ahí está el proceso, se define la variable número, repetir, escribir ingrese número positivo, leer número hasta que el número sea mayor que 0, porque así lo está pidiendo el algoritmo, hasta que el número positivo sea mayor que 0. Entonces ya se sale del ciclo y dice escribir el número positivo ingresado fue y coloque la variable del número que se está leyendo. Y es muy parecido al anterior, ¿verdad? Ingrese número positivo, 0. No lo toma como un número positivo, ¿cierto? Porque tiene que ser mayor que 0. Ingrese número positivo, -5, negativo, tampoco lo toma. Ingrese número positivo, -100, es un negativo, tampoco lo toma hasta que la persona toma el número positivo 5 y entonces allí no termino el ejercicio, pero lo que debe mostrar es que ya muestra el resultado. El número positivo ingresado fue 5. Es muy similar a lo que explicamos ahorita. Bien, jóvenes, ya para el redondeo general de lo que ustedes tienen que tener en cuenta, la documentación de su algoritmo. Muchos han presentado sus algoritmos, pero no lo han documentado. Entonces es importante que tengamos esto claro. Hay que documentar el algoritmo. Entonces fíjense lo que dice. Es común que un algoritmo escrito por una persona sea leído y a veces usado por otras personas. O cualquiera, oye, para ver tu algoritmo y de pronto no le entienden. Entonces esa documentación sirve para que otras personas puedan entender. Por ello, la documentación apoya a quien interactúa con el algoritmo, ayudándola a comprender o a usar un programa y así facilitar futuras modificaciones, lo que más adelante conocerán como ese mantenimiento. Cuando ustedes estén allá en lenguaje de programación, en otros cursos ya que vienen en la secuencia de algoritmos, ustedes van a ver eso de que son los mantenimientos dentro de los software. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y es bueno empezar siempre documentando. Ustedes en estos momentos dentro del ejercicio lo que están haciendo es una documentación interna. Esto quiere decir de que todos los comentarios o mensajes que se añaden al algoritmo para hacerlo más claro al entendimiento de un proceso. Ahí yo les coloqué unos ejemplos. Por ejemplo, al momento que ustedes están definiendo variables, el documentar es simplemente, ustedes saben, con el doble slash, ustedes escriben ahí una frase y eso ya enseguida queda como un texto, queda y no va a ser tomado dentro del algoritmo. Entonces, ténganlo presente. Se definen las variables. Bueno, en este punto se están definiendo las variables, lo que usted quiera comentar, ¿ya? Lo que usted quiera decir, eso es documentar su algoritmo. Ya viene la parte del proceso, bueno, viene una condición sí, operación igual a 1, entonces resultado número más 1. Entonces, ya usted pone el comentario, bueno, aquí se está realizando el proceso de la suma, lo que usted quiera comentar. En este caso, pues yo coloco proceso. Ya se está indicando de que ahí está arrancando un proceso. Luego viene la entrada de los datos, ¿verdad? Cuando ustedes están entrando los datos, bueno, primero venía la variable y luego venía la entrada de datos, ¿verdad? Uno ingresa los datos, selecciona la operación matemática a realizar. Digite 1 para sumar, o sea, esa es la entrada de datos. Entonces, ustedes pueden documentar colocando de esa forma. Y por último, acá la salida, cuando ya viene la salida de resultados, escribir variable de comparación, el resultado de la suma es tal. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que trabajar la documentación.
Es importante que lo hagan, jóvenes, porque la rúbrica, cuando uno está evaluando el algoritmo, si ustedes no tienen el algoritmo documentado, van a perder 10 puntos por ello nada más. Es algo muy sencillo, es simplemente colocar los dos enlaces y escribir un texto referenciando lo que se está haciendo dentro del proceso, lo que se está trabajando. Entonces, ojo, no se les olvide documentar su algoritmo. ¿Me confirman si esta parte está clara? Sí, Sí, señor. señor. Muy bien. Bueno, jóvenes, creo que con esto, ya de una manera breve, ¿cierto? Para que tuvieran esa información inicial previa y pues vamos a mostrar ya como tal un ejercicio práctico acá dentro de PCIN. Dentro de PCIN podemos tener acá, vamos a ver aquí tengo, vamos a abrir acá un nuevo archivo. Vamos a abrir un nuevo archivo aquí, ¿verdad? Vamos a empezar a utilizar el ciclo para que lo tengamos en cuenta cómo trabaja el ciclo para. Ciclo para, ustedes saben, vamos aquí a hacer un algoritmo. Fíjense lo que voy a hacer. El enlace. ¿Ustedes sí están observando bien ahí o de pronto voy a ampliar un poco más para que se vea mejor? Sí ven mejor ahí, ¿verdad? Lo que estoy Sí, haciendo. ahí está mejor. Sí, señor. Bueno, vamos aquí a realizar un algoritmo. Esto es documentar, fíjense, lo que estoy haciendo. Aquí estoy documentando. Realizar un algoritmo que imprima en pantalla, ¿cierto? O que muestre, es lo mismo, que imprima en pantalla o que muestre los números del 1 al 10. Del 1 al 10. Eso es lo que se quiere con el ciclo para, ¿no? Y luego este mismo ejercicio lo vamos a hacer con el ciclo mientras y con el ciclo repetir, para que se den cuenta la ligera diferencia que existe con el mismo algoritmo a trabajar. Ese que me va a mostrar en pantalla los números del 1 al 10. Entonces, ya sabemos que siempre habrá que colocarle un nombre al algoritmo, ¿verdad? Como una medida, nosotros le podemos colocar un nombre al algoritmo. En este caso voy a colocar contar números. Contar números. Vamos a llamarlo así. Le doy un enter. Ya le coloqué el nombre al algoritmo referente a lo que va a trabajar. Jóvenes, recordemos entonces de que en la columna derecha, acá empecé, acá donde yo tengo el cursor, fíjense dónde va el cursor, donde dice comandos y estructuras, vamos a buscar esa estructura que nos interesa de momento, que es la del para. ¿Cierto? Fíjense que aquí está el para, está repetir y está el mientras. Vámonos al para. En el para, ¿se acuerdan ustedes que eso era lo que nos mostraba cuando yo les estaba mostrando la diapositiva, ¿verdad? En el para, digamos, si nosotros tenemos una información ya precisa, digamos que aquí dentro del ciclo para no es necesario iniciar o sea, iniciar variables o colocar contadores o acumuladores. Entonces, fíjense lo que nos están pidiendo. Vamos a empezar a rellenar esa variable numérica. ¿Quién me recuerda qué es esto de la variable numérica? ¿Qué debo colocar yo aquí? ¿Quién me dice? Acuérdense en la diapositiva, la variable numérica era ¿qué? Es el nombre, ¿no? Exacto, el nombre de la variable, ¿ya? Eso, es el nombre de la variable. En este caso, vamos a llamarla contador, ¿cierto? Porque, digamos, va a ser una variable contadora. O puede ser suma, eh, como ustedes quieran. O mostrar, o muestra, como ustedes quieran. Vamos a colocarle contar. La variable contar. El valor inicial, jóvenes, de acuerdo a lo que nos está diciendo el algoritmo, nosotros ya tenemos datos allá en ese enunciado. El valor inicial, entonces, ¿en cuál creen ustedes que debe ser ese valor inicial de esta variable contar? Uno. Uno. Sí.
1, ¿verdad? Porque ya nos está diciendo el enunciado de que va a mostrar en pantalla desde el número 1 al número 10. Hasta, fíjense, entonces continuamos aquí a seguir rellenando hasta valor final. Tenemos el dato también. ¿Qué valor iría aquí? 10. ¿Cierto? Hasta 10. Hasta 10, hasta ahí va a llegar ese ciclo repetitivo del para. Y entonces viene, ¿qué más? Con paso, ese paso lo quitamos de aquí. De 1 en 1. En este caso va a ser de 1 en 1, ¿cierto? Porque debe hacer esa muestra de los 10 números. Entonces, con paso 1, hacer. Y entonces, ¿cuál sería ahora una secuencia de acción? ¿Qué creen ustedes? ¿Mm? Escribir, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos muestre entonces el resultado. Podemos escribir el número es, fíjense la secuencia. Luego que él hace ese conteo del 1 hasta el 10 con paso 1, entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo trabaja el ciclo. En este caso, con la variable que va aquí, que es contar. Aquí me faltó colocar las comillas. Recordemos de que cada vez que queramos mostrar contexto, tenemos que abrir y cerrar comillas. Lo que quiero que me muestre en pantalla. No se le olvide eso. Coloqué la coma para separar y el nombre de la variable contar. ¿Qué va a pasar aquí, jóvenes? Ya aquí está listo el ejercicio. Ya aquí trabajamos dentro de este ciclo llamado para que nos muestre los números del 1 al 10. Porque si yo no hiciera esto, y yo quisiera que me mostrara los números del 1 al 10, yo tendría que escribir aquí, escribir 1 y otra vez repetir otra línea, escribir 2, escribir 3, escribir 4, y así sucesivamente hasta llegar al número 10. Pero para eso entonces es que son los ciclos repetitivos, para no estar repitiendo esos pasos, sino dentro de un solo ciclo ya se hace el proceso que de pronto se esté requiriendo. Entonces, vamos a ejecutarlo paso a paso para que veamos lo que ocurre dentro del ejercicio. En el paso a paso, ¿no? Lo coloqué normal, vamos a colocarlo aquí. En el paso a paso, observen, él arranca desde el inicio. Aquí ya llegó al primer paso, pasa al segundo, pasa al tercero, pasa al cuarto, ya viene la quinta interacción, la sexta, la séptima, la octava. O recuerden que va a llegar hasta 10 porque aquí le estoy diciendo que es hasta 10. Listo, llegó hasta 10. Él intenta volverse a regresar, pero entonces se da cuenta, no puedo pasarme de aquí. O sea, él intenta el número 11, pero dice no, porque es hasta 10, porque hasta el ciclo él va a llegar hasta esa repetición nada más. Entonces, si se dan cuenta, ya el número es y me va mostrando lo que va acumulando el contador. ¿Cierto? ¿Sí quedó clara esta parte? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se refiere al ciclo par. Vamos a abrir otro archivo y ahora vamos a mirar el mismo ejercicio con el ciclo mientras. Voy aquí a copiar porque esto va a ser lo mismo. Vamos aquí, escribimos acá arriba, vamos a ampliar un poco más. Entonces, nombre del algoritmo, vamos a colocar, acá le colocamos contar número, vamos a colocarle el mismo, contar número. ¿Listo? Ahí está el nombre del algoritmo. Y ahora entonces ya no va a ser con el para darle solución a este Una algoritmo, pregunta sino con ahí, qué el pena. mientras. Sí, adelante. Yo no puedo hacerlo en la misma hoja, digamos, el para y más abajo el mientras, en el mismo algoritmo. Sí, señor, claro que sí, se puede hacer. Ah, bueno, listo. Vale. Sí, señor, lo puede hacer, no hay ningún inconveniente. Ok, entonces, vamos entonces con el ciclo mientras. Ya sabemos, abrimos acá
buscamos la estructura mientras y se agrega automáticamente. Ojo, en la estructura mientras, primero viene la expresión lógica y luego la secuencia de acciones. Entonces, en la expresión mientras, nosotros tenemos que, como nos decía ya en la diapositiva, ¿se acuerdan? Tenemos que habilitar contadores o en este caso acumuladores, lo que se vaya a necesitar. Entonces, vamos a colocar un contador, ¿cierto? Para que me vaya contando y me vaya haciendo, digamos, esa estructura repetitiva. Vamos a inicializar con una variable llamada contador. Bueno, es importante también que acá en la herramienta PCIN encontramos esto que se llama asignar. Y lo mismo para el escribir, ¿verdad? Y lo mismo para leer. A veces uno escribir, pero bueno, para más rapidez, pero por ejemplo, cuando uno quiere asignar una variable, uno se viene acá donde dice asignar y aquí podemos escribir de manera directa. A veces muchos no les sale el símbolo esto que estamos aquí, esto que está aquí en la mitad, el igual, no les aparece así. Entonces, cuando nosotros vamos acá dentro del programa, en la parte de asignar, automáticamente ya nos genera. Vamos a llamar a esa variable contador, ¿cierto? Y esa expresión, como ya sabemos, Bueno, no deja molestarte. ¿Puedes repetir cómo sacaste el contador? Bueno, esa variable. sí, claro que sí. Bueno, fíjense, ¿cómo la saqué? Me vine acá donde dice, acá en los comandos, voy a cerrar, me voy nuevamente aquí a los comandos en la columna derecha, voy a cerrar esto. Acá en los comandos, aquí está la opción de asignar. ¿Sí la ven? Asignar. ¿Viste? En asignar le doy un clic y ya donde yo tenga el cursor ahí me va a aparecer. Entonces, fíjense, ya no tengo que estar peleando que dónde saco yo el símbolo ese, que no me sale a veces, que sí me sale. Entonces ya yo aquí coloco el nombre, en este caso, de la variable. Y esta variable ¿en qué creen ustedes, según el ejercicio que yo tengo, esa variable de contador en dónde debe iniciar? En 1. ¿El 1? En 1, bien. Así es, debe iniciar en 1, ¿verdad? Porque también el ejercicio nos está ayudando con ello. Va a iniciar en 1. Entonces, aquí está, ahora sí vamos a ver lo que va dentro del mientras. La expresión lógica. Hay una expresión lógica aquí, que en este caso, como queremos ver, vamos a colocar contador, es decir, no está, mientras contador sea, sea menor o igual, mientras contador sea menor o igual a 10, hacer. Esa es la condición, ¿verdad? Mientras que este contador aquí sea menor o igual a 10, hacer. Y viene la secuencia de acciones. La secuencia de acciones también va a ser escribir, ¿cierto? Bueno, acá como les digo, en el escribir, es lo mismo también que yo venirme acá en la columna y escoger escribir. Fíjense que me aparece automáticamente bien posicionado de una el escribir y aquí yo escribo pues las expresiones que va a tener ese escribir. Ya sabemos que abrimos comillas y escribimos dentro de ellas. En este caso, número es 2 puntos y llamamos a la variable ¿qué? A la variable ¿cómo se llama? Contador, ¿cierto? Pero entonces aquí viene algo interesante. Nosotros tenemos que hacer ese ejercicio como tal que hace el contador. ¿Para qué? Para que me vaya tomando cada uno de las repeticiones, me va a ir sumando y después me pasa al siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Es decir, aquí toca aplicar el contador. ¿Quién me recuerda allá en las diapositivas cuando hablábamos de los contadores y los acumuladores, cómo era la sintaxis del contador? ¿Quién me recuerda? Cuando hablamos en la diapositiva de contadores y acumuladores, ¿cómo era la sintaxis del contador? Contador igual a Eso. contador. Contador va a ser igual a ¿qué?
El contador más la variable. Exacto, más la variable. Bueno, más esa constante, ¿no? Recuerda que va a ser una constante la que va aquí. En este caso sería el número 1, ¿cierto? Porque va a ir contando de uno en uno. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Ok, vamos contando de uno a uno. Entonces, jóvenes, fíjense, este es el otro ejercicio, pero ahora con el ciclo mientras. O sea, tienen una sintaxis lógicamente diferente, ¿verdad? Y usted, dependiendo de lo que esté trabajando en su algoritmo, usted puede aplicar el ciclo que más le convenga. Esto es importante también tenerlo en cuenta, porque a veces de pronto nosotros nos amarramos a una estructura, pero de pronto esa estructura no nos está dando el resultado esperado. Entonces, de pronto probemos con otras. O sea, esa es la idea de estos ejercicios de los ciclos. Y también, si ustedes analizan dentro de los retos que les han colocado, algunos ya especifican ahí, hombre, este trabájenmelo con el ciclo repetir, este trabájenmelo con el ciclo mientras, con el ciclo para. Entonces, es bueno que ustedes también, cuando estén realizando su reto, analicen bien lo que se les está pidiendo, porque por ahí les pueden estar diciendo o facilitando, digamos, el ejercicio. Listo, jóvenes. Entonces, aquí estamos ya. Vamos a ver el paso a paso. Vamos a verlo paso a paso, cómo nos da resultado. Él empieza a contar, ¿cierto? A hacer ese ciclo repetitivo. Ya va por el 4. Contador va contando, ahora es 5. Y fíjense que dice, mientras contador sea menor o igual a 10, o sea, hasta ahí va a llegar, hasta que llegue o sea igual a 10, hasta ahí se va a romper el ciclo. Ya llegó al 10, ya ahí intenta pasar al 11, pero dice, ya ahí no puedo pasar, porque la condición me está diciendo de que yo debo llegar hasta el número 10 apenas. ¿Ok? Fíjense que es el mismo ejercicio y está mostrando el mismo resultado que observamos en el ejercicio del par. Pero fíjense que aquí utilizamos este interesante, jóvenes, que se llaman los contadores. El contador, que es el que me va mostrando acá, digamos, el paso a paso de esa contabilidad o ese número de veces que se va a ir incrementando la variable. La variable se está incrementando, número de veces. ¿Ok? Y también aquí hicimos algo que fue inicializar la variable. Esto que yo tengo sombrero aquí es inicializar la variable. ¿Ok? Listo. Entonces, Vamos una entonces pregunta, Entonces, ahora. disculpe, una Sí, pregunta. entonces, El igual que está después de contador hace lo mismo que la flecha hacia, digamos, hacia el contador. ¿Es lo mismo? ¿La flecha o el igual? ¿Hace lo mismo? tú hablas de esta flecha. No, la que digamos va arriba empezando en donde dice Esta. contador, esa. Esta es la que, digamos, tú le estás asignando a esa variable contador el número 1. O estás diciendo en este caso contador es igual a 1. ¿Sí? En este caso tú estás diciendo aquí, le estás asignando a esa variable contador el número 1. Ahí es ahí donde va como quien dice arrancar. Ella inicia con ese número 1. ¿Cierto? Y entonces acá el contador va a ser igual a ¿qué? Al contador, en este caso, que arranca con 1 y cuando hace el ciclo, como ya tú le vas sumando 1 aquí, entonces ya no viene a ser 1, sino 2. Y después hace el ciclo nuevamente, ya no va a ser 2, sino 3, porque él va contabilizando ese número de veces que tú haces la interacción. ¿Sí? Gracias. ¿Sí quedó claro? ese contador igual contador más 1 es la secuencia de acciones, ¿cierto? Del mientras. Exactamente. ¿Cuántas veces en este caso, según la condición, se va a repetir? Y ahí te va a ir haciendo esa sumatoria, o sea, no esa sumatoria, perdón, ese conteo de cuántas veces se va a repetir o se va a iterar. Listo. ¿Sí?
Por eso es contador más 1, porque va sumando. Bueno, ya hiciste, ya me hiciste el mientras la primera vez. Ahora házmelo la segunda vez, la tercera vez y así sucesivamente hasta que llega hasta el 10. En este caso lo repite, hace el ciclo 10 veces. ¿Bien? Bueno, entonces tengan en cuenta, cuando vamos a trabajar con el ciclo mientras, es importante que inicialicemos variables, ¿cierto? Y también, en el caso determinado, se tendrá que trabajar con contadores, con la sintaxis del contador, así como la estoy seleccionando, ¿cierto? O, en su determinado caso, acumuladores también. ¿Ok? Tengamos eso presente. Bueno, vamos a abrir entonces otro y ahora el mismo ejercicio, pero ahora con el ciclo repetir. Fíjense que el mismo ejercicio lo hemos trabajado en los 3 ciclos. Vamos a ampliar. Vamos a colocarle el nombre al algoritmo. Contar número. Listo. Aquí arrancamos. Y ahora entonces vamos a buscar el ciclo repetir. Nos vamos acá a los comandos y buscamos el repetir. Repetir está aquí. Fíjense, ahí está la sintaxis, como la habíamos visto también. ¿Cómo arranca entonces esta sintaxis del ciclo repetir? Es importante, jóvenes, lo que les dije. Recordemos de que en algún momento la sintaxis, acá la secuencia de acciones va en la parte de arriba, primero lo que se va en esa secuencia de acciones y después al final viene la expresión lógica. Entonces, aquí también vamos a inicializar la variable, en este caso la misma que trabajamos en el ciclo mientras. Bueno, aquí la costumbre, pero vemos acá mejor como lo habíamos practicado en asignar. Asignamos, nos aparece acá. Vamos a colocarle la variable contador. ¿Y cuál era la expresión con la que iniciaba acá? ¿Quién me recuerda? El número 1. No. Exacto, el número 1. Muy bien, el número 1. Entonces, fíjense, ahora viene lo contrario, la secuencia de acciones, que es lo que va a mostrar. Escribir, abrimos comillas, el número es, 2 puntos, llamamos a esa variable contador. ¿Qué viene debajo entonces? Si nos vamos, si nos estamos de pronto guiando con lo que Inge, trabajamos en mientras, ¿qué viene entonces aquí debajo? ¿Qué me dice? ¿Qué viene ahora? ¿Se acuerdan de que ya inicializamos el contador? Ahora acá tenemos que, ¿qué? Como quien dice, Contador igual a contador hacer que funcione, ¿verdad? más 1. Hacer que funcione. Porque si no lo colocamos aquí, se puede convertir en un ciclo infinito, que también lo decía en la diapositiva. Si nosotros aquí no hacemos que funcione el contador, pues se va a convertir en un ciclo infinito. Siempre me va a estar mostrando y pidiendo el 1, el 1, el 1, el 1, siempre va a ser 1. ¿Por qué? Porque no estoy contabilizando, no estoy llevando a un punto específico. Entonces, aquí es donde viene contador es igual, contador es igual a contador más qué, más qué, Más 1. más 1, muy bien. Entonces viene la expresión lógica. La expresión lógica, ¿cuál va a ser en este caso? Hasta que contador, que es la variable, sea que Igual a 10. igual a 10. Digamos que ahí no entraría igual el o mayor a igual. 10. Puede ser mayor o igual a 10, ¿cierto? O mayor a 10, también podría ser.
A ver, ¿qué entienden ustedes aquí, jóvenes, en el ciclo? ¿Qué creen ustedes que va a ser? ¿Qué creen ustedes que esto va a ser, cierto? Aquí nos va a repetir ese ciclo de instrucciones. El número es contador. Si contador es igual a contador más uno, o sea, él va haciendo, cumpliendo el ciclo, hasta que contador sea mayor que 10. Cuando contador ya no sea mayor que 10, entonces ahí se corta y hasta ahí llega, digamos, la función del algoritmo. Veamos cómo trabaja entonces paso a paso. Fíjense, ya ahí está tomando el 3 y así sucesivamente, entonces él va tomando esa iteración hasta 10 y muestra el resultado, ¿cierto? Ya ahí se sale, lógicamente no encuentra otro valor superior, ya ahí tomaría un 11, pero ya el 11 no lo recibe. Entonces, hasta ahí llega, ¿cierto? Hasta que contador sea mayor que 10. Jóvenes, entonces, si nos damos cuenta, hemos hecho el mismo algoritmo sencillo, pero era para que ustedes tuvieran esa claridad de cómo trabajan los ciclos repetir, los ciclos mientras y el ciclo par. El mismo Dije, ejercicio realizado. perdón, ¿Sí? perdón, he entendido el mientras, el para y el repetir, pero digamos, como una duda con respecto a la asignación como tal. eh, Este asignar que usted lo está, digamos, incorporando como una variable contador, Ajá. tiene un uno, ¿sí? O sea, listo. O sea, es como el uno es como, digamos, el inicio del ciclo, por decirlo así. Sí, así es. Sí, entonces si yo quiero ponerlo con otra cosa, sí, o sea, no sé, Colocarle otro valor. sí, o sea, sí, otro valor o Es no que, sé, o sí, es Nelson, o que sea, me está es que, saliendo una idea para hacer mi sí, claro, método, ¿no? lo que yo les digo, Pero jóvenes, lo que yo les digo es que eso va a depender mucho de lo que ustedes estén trabajando en el algoritmo, ¿verdad? Pero por lo general, por eso en la diapositiva decía, por lo general, digamos, también se arranca en uno, ¿verdad? Por lo general se arranca en uno, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes puedan utilizar o puedan manejar dependiendo de lo que se les está pidiendo en el algoritmo. Eh, por favor, me disculpan un momentito. Bueno,
Ahí discúlpenme la interrupción. Entonces, Nilsson, sí, sí te quedó claro. O sea, eso va a depender, digamos, del ejercicio que tú estés realizando. No siempre va a iniciar en uno, pero regularmente arranca en uno. Pero depende de lo que tú estés trabajando. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, continuemos entonces. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Ok. Bueno, jóvenes, entonces vamos a realizar otro ejercicio. Muy sencillo, pero la idea es que podamos reconocer cómo trabajan estas iteraciones, ¿cierto? Cómo trabajan estas iteraciones. Vamos a abrir otro nuevo archivo. Vamos a abrir aquí uno nuevo. Perdón, un momentico, uno nuevo. Vamos a llamarle aquí. Vamos a hacer un poco más rápidos, que aquí pues al principio lo quise hacer lo más lento posible, pero en aras del tiempo pues también vamos a trabajar un poquito más rápido. Vamos a imprimir ahora los primeros 50 números pares. Imprimir ahora los primeros 50 números pares. Vamos a llamarle entonces, vamos a ampliar para que observen mejor. Vamos a llamarle a este algoritmo, vamos a colocarle un nombre, números pares. Listo, ya tiene el nombre. Vamos entonces, ¿cómo trabajaría o cómo podríamos nosotros desarrollar este algoritmo con el ciclo para? Con el ciclo para, ya sabemos, nos vamos acá, buscamos el ciclo para, ya nos aparece acá la sintaxis. Entonces, ya que nos manda a rellenar automáticamente la variable numérica de los números pares. ¿Cuál podría ser? Vamos a colocarle num. Vamos a llamarla num, ¿cierto? Una variable numérica llamada num. ¿Cuál es el valor inicial? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice cuál sería acá en este caso el valor inicial de esa variable num? ¿Con cuál Pues si inicial? son pares, pues el 2. Desde el cero. Ah, pero sí, los dos. El 2, Puede- pues. o sea, podría ser en 2, ¿verdad? Pero la idea es que haga el ciclo completo con los 50 números y digamos ahí usted pueda darse cuenta de que cuando llega al 3 no lo toma. ¿Por qué? Porque va a haber una condición que va, digamos, a especificar que solamente se van a tomar los números pares. En este caso vamos a iniciar desde el número 1. Supongamos el número 1 al número 50 y de allí pues se van a obtener los números pares. ¿Cierto? Inicializamos en 1. ¿Y cuál es el valor final? 50. 50. Muy bien. ¿Con paso qué? De 2 en 2. De 2 en 2. Recordemos que lo vamos a hacer completo, ¿no? De uno en uno, porque ahorita vamos a colocar, o sea, fíjense lo que ustedes están diciendo y en el análisis que están haciendo, se puede decir que es válido. Y de esa manera, no, de 2 en 2, yo voy contando, si inicio en 2, yo voy contando en el paso de 2 en 2, hasta 50 me va a mostrar los números pares, ¿verdad? Es la lógica que ustedes están sacando. Y es válida, o sea, así de sencilla, es válida. Pero aquí en este caso vamos a hacer el recorrido completo que haría el ciclo tomando todos los números del 1 al 50 y de allí tomando cuáles son esos números que son pares. Entonces vamos a empezar Bien. con paso 1. Listo, listo. ¿Ok? Secuencia de acciones entonces. Entonces aquí ya vamos con un condicional, ¿verdad? Porque tenemos que especificar de esos 50 números cuáles son los pares. Entonces, si una condición, sí. Vamos aquí entonces a escribir la variable num. Y num, ustedes saben de que por acá podemos encontrar también en los operadores este operador mod. Yo creo que ustedes lo han utilizado, que lo que quiere decir es residuo, o lo que queda de una división, el residuo.
el módulo del resto de residuos. Si módulo, en este caso, para poder determinar esos números pares, aquí podemos colocar esto entre paréntesis, ¿cierto? Para especificarlo, o lo podemos dejar sin los paréntesis y vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Es igual a 0. Si mo, en este caso, si una división de cualquier número, ¿cierto? Si una división entre ese número dividido entre 2 te da 0, es porque es un número par. Entonces, aquí es donde viene esta palabrita importante, entonces, ¿cierto? Si ese número que se está, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, hasta llegar hasta el 50, es divisible por 2. Ustedes saben que cualquier número que es dividido por 2 o que se divide entre 2, su residuo va a ser igual a 0. Entonces, o sea, aquí está dando la condición. O sea, escribir, ¿qué va a escribir? Solamente me va a escribir la variable num, que es la que contiene esos números pares que van a ser pares en este caso. ¿Sí? ¿Repito o estamos claros allí? Repito. Repito. Ahí estamos claros. Ok. Recordemos que este operador mod, fíjense de dónde lo saqué, jóvenes. Acá donde dice operadores y funciones, lo saqué de aquí. Aquí dice mod, resto, residuo, módulo. O sea, exactamente ese mod lo que me va a mostrar es el residuo, ¿no? Exactamente, de un número que dividido entre 2 te dé 0. Porque es lo que tú estás pidiendo acá. ¿Cierto? Un número que dividido entre 2 te dé 0. ¿Ok? Entonces, escribir ya me va a mostrar el resultado de ese número que dividido por 2, en este caso va a ser ese número par, me va a escribir ese número aquí. ¿Listo? Luego queda el fin sí, porque como agregué un sí, automáticamente también se me agregó el fin sí y el fin del para, que es el fin del ciclo y el fin del algoritmo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué ocurre, jóvenes. Vamos a ver qué ocurre en el paso a paso. Es demorado, imagínate, aquí no vamos a llegar hasta el 50 porque es muy demorado, pero sí se dan cuenta lo que está haciendo. O sea, está tomando del 1, el 2, el 3, el 4 y al que la operación le cumple, al que la condición le está cumpliendo, ahí enseguida muestra el resultado. Ahí está cogiendo el 11. El 11 no es divisible por 2. Está cogiendo el 12. Ah, el 12 sí se puede dividir entre 2. Ese sí es un número par. Ahí está cogiendo el 13. No. Ahora va a coger el 14. Ah, el 14 sí se puede dividir entre 2. Y entonces ahí está haciendo ese ciclo y lo va a hacer de uno en uno 50 veces. ¿Sí estamos claros ahí? Sí están viendo, Señor. jóvenes, el ejercicio, Sí, ¿verdad? señor. Sí, profe. Entonces, fíjense, con el ciclo para, ¿cómo lo podemos implementar dentro de este ejemplo? Listo, no lo vamos a contar todo, porque imagínense, llegará hasta el 50. Vamos a detenerlo. Cuando ya llega al 50, él intenta pasar al número 51, pero dice, no, si es hasta 50 nada más que tú me colocaste, entonces ahí se sale y finaliza la ejecución. Listo, vamos a parar y vamos a finalizar ahí. Ahora vamos a abrir el otro archivo nuevo, este mismo ejercicio, pero ahora con el mientras. Ahora con el mientras. ¿Cómo quedaría? Para que vean ustedes la sintaxis. Copio aquí, pego acá. ¿Cómo fue que le llamamos acá? Números pares. Vamos a llamarlo igual. Números pares, listo. Ya aquí tengo en la mitad de mi algoritmo. Vamos a buscar
la estructura mientras, y ahí está la estructura. Entonces, fíjense cómo es la sintaxis. Como la habíamos visto, ya la podemos reconocer también. La sintaxis del mientras. Entonces, ¿cómo quedaría? Acá que nos tocaba, recuerdan que en los condicionales de la estructura del mientras, nosotros arrancábamos inicializando las variables, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que inicializábamos la variable, verdad? Entonces, a esa variable que nosotros le habíamos colocado el nombre num, vamos aquí a asignar nuevamente para tener esa costumbre. Me vengo aquí al asignar en la columna, fíjense, asignar a esa variable que nosotros le habíamos colocado de nombre num, la inicializamos ¿en qué? ¿En qué la inicializamos? En 1, ¿verdad? 1. Sí, Eso, en muy uno. bien. Entonces, ya aquí viene la expresión lógica. Viene la expresión lógica ahora. Mientras, en este caso, num, mientras num sea menor o igual, mientras num sea menor o igual, ¿a qué? ¿Cuál es el número máximo acá? 50. 50. Mientras número sea menor o igual a 50, hacer. ¿Qué va a hacer entonces? Viene la secuencia de acciones. La secuencia de acciones viene lo mismo. Agregamos el sí, ¿cierto? El condicional sí es lo mismo que hicimos ahorita ya pasado. Agregamos la variable num, si num. Buscamos acá el mod. Vamos a ver aquí mod. Perdón, aquí se me está. Entonces ahí Ok, es igual, si mod es igual, 2 igual a 0, ¿no? exacto. ¿Es igual a qué? A 0. Entonces, si num mod 2 es igual a 0, entonces, ¿qué? Escribir, en este caso, num. Muy bien. Escribir la variable num. Listo, fin sí, fin mientras. Fíjense cómo cambió un poco la cosa, pero es básicamente buscar la misma funcionalidad. ¿Qué nos pasó aquí? ¿O qué nos hace falta? ¿Quién me recuerda? ¿Qué nos hace falta? ¿Quién me recuerda qué nos hace falta por aquí? El contador. Recuerden eso, recuerden de que colocamos una variable, inicializamos una variable, en este caso contadora, y hay que meterla dentro de la misma función, dentro del mismo ciclo mientras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería la sintaxis? Num va a ser igual a ¿qué? A num más ¿qué? Más 1. Un es igual a num más 1. Entonces ahí le estamos dando esa orden de que él haga ese conteo desde el 1 hasta el 50. Jóvenes, recuerden, en el ciclo para, acá digamos no inicializamos variables, no agregamos contadores. Ya automáticamente, desde el para hasta tal número, él va haciendo el ejercicio de acuerdo a la condición. Pero acá en el ciclo mientras, ya usted tiene que ir pensando que si va a trabajar en ciclo mientras, tiene que inicializar las variables, tiene que inicializar variables y también tiene que ponerlas a trabajar. Es decir, ponerlas a funcionar, en este caso el contador. ¿Ok? Entonces tengan eso muy presente. Vamos a ver entonces en el paso a paso cómo nos quedó con el ciclo mientras. Ahí está tomando el número 1. No nos las está mostrando. Ahí hubo un error. ¿Quién me puede decir qué pasó ahí? ¿Quién me puede decir qué está pasando?
El contador fuera del sí, tal vez. Eso, muy bien, así es. Así es, porque el contador, ya él sí tiene una función específica, ¿verdad? Entonces, este contador no debe estar en el sí, debe estar fuera del sí. Muy bien, debe estar fuera del sí. ¿Por qué? Porque ya él viene acá más que todo es contando con el ciclo mientras como tal. Entonces, corté, perdón, y pegué. Lo quité de dentro del sí y lo saqué afuera, dentro del ciclo mientras. ¿Ok? Eso fue lo que pasó. Entonces tengan muy en cuenta eso también, ¿cierto? No coloquen de pronto esos contadores acumuladores dentro de un sí. Él debe estar es acá dentro del ciclo mientras o dentro del ciclo repetir en este caso. Vamos a ver, a probar nuevamente, paso a paso. Ahí está tomando el 1. Bueno, ahí viene el contador a trabajar. Ahí está tomando el número 2. En este caso, el 2 sí está cumpliendo con la condición que es divisible entre 2 y el resultado es 0. Y ahí está el 4. Ya ahora está tomando el 5. No lo toma. Pasa al 6. El 6 sí es divisible entre 2. Y ahí lo está mostrando. Y así sucesivamente, jóvenes. El mismo ejercicio va a ser el recorrido 50 veces. Y va a ver de esas 50 veces cuál es el número par. Y lo va a mostrar en pantalla. ¿Listo? Bueno, vamos entonces ahora con el ciclo repetir, que va a ser muy similar, pero ya trabajaremos con otra sintaxis diferente. Vamos a parar aquí, vamos con el nuevo archivo. Vamos aquí a copiar nuevamente. Vamos a ampliar. El nombre que le pusimos fue números pares. Listo, tenemos el nombre del algoritmo. Ahora, ¿dónde encontramos la función repetir? El ciclo, perdón, repetir. ¿Quién me dice? ¿Dónde es que se encuentran esos ciclos, esas estructuras? Dentro de Comandos P6, y ¿dónde estructuras. encontramos? En comandos y estructuras, ¿cierto? En la columna derecha. Ahí entramos el repetir, y está el mientras, el repetir y el para. Repetir. Pronto ya ustedes reconocen estas cositas, pero recuerden que es un CIPAS que debe quedar grabado para todos los estudiantes. Entonces, por si de pronto hay unos que todavía no tienen esas cositas claras, es bueno recordárselas acá. ¿Listo? Aquí tenemos entonces ya nuevamente la estructura repetir. La estructura repetir viene primero con la secuencia de acciones y después nos va a llevar a la expresión lógica. Entonces, en el repetir, arrancamos primero el ejercicio inicializando la variable num. Vamos a buscar aquí la asignación. Inicializamos la variable num, que es la que hemos venido trabajando, y la expresión en este caso será 1. Inicializamos en 1. Entonces ya ahora sí, dentro de la secuencia de acciones en el repetir, entonces ya nos va a mostrar aquí todo esto que tiene que ver con la condición. Si lo mismo que hemos trabajado, sin un, buscamos acá el operador mod. Perdón, que aquí se me borra. Si mod 2, y mod 2 es igual a 0, entonces, ¿qué puede ir allí? ¿Qué me dice? ¿Cómo es la acción final? Escribir num. Escribir num, ¿cierto? Ya que me muestra aquí la variable. Muy bien. Fin sí. ¿Qué luego viene después del fin sí? El contador. El contador, ¿cierto? En este caso num.
va a ser igual a num más 1. ¿Cierto? Ahí está fuera del ciclo sí y está dentro entonces de la función del ciclo repetido. Ahora, la expresión lógica, entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál sería esa expresión lógica? Hasta que num, ¿cierto? Que es la variable, sea mayor que 50. Hasta que num sea mayor que 50. Es decir, pasa el 51, ya no puede, porque solamente debe llegar hasta el 50. Hasta que num sea mayor que 50. ¿Listo? Vamos entonces a correrlo en el paso a paso, jóvenes. Fíjense cómo cambió la forma. Primero la secuencia de acciones y por último hasta que viene la condición. Se inicializaron variables y se puso a funcionar esa inicialización con el contador. Paso a paso. Ahí está tomando el número 1. No lo reconoce. Sigue ahora el número 2. El número 2 debe reconocerlo. Ahí está, ya lo mostró. Ahora el número 3 no es divisible entre 2. El número 4 sí es divisible entre 2 y da un residuo de 0. Entonces, si lo muestra, recuerdan que ahí está, de acuerdo a esa condición del sí, y hasta que llega hasta el número 50 va a estar mostrando entonces los números pares. Ya sabemos que ahí va a estar corriéndose de manera completa. Si nos vamos aquí al ejecutar directo, ya nos muestra todos los números completos, pares del 1 al 50. Ahí están, 2, 4, 6, podemos llegar aquí hasta el 50, es decir, el ejercicio cumple. Cuando llega al 50, quiere pasar al 51, dice que no, porque solamente hasta que num sea mayor que 50 y se va a cortar enseguida. Ya el 51 no lo reconoce. Bueno, jóvenes, entonces si se dan cuenta, hemos hecho dos pequeños ejercicios y hemos aplicado en cada uno de ellos el ciclo repetitivo para, el ciclo repetitivo mientras y el ciclo repetitivo repetido, para que lo tengan allí presente. Entonces, les pregunto si tienen alguna inquietud, alguna duda referente con lo que se explicó o estamos claros allí. Está claro, profesor. Voy a dejar de compartir en este momento. Estamos Edwin, Diego, Nilson, Víctor, Juliet, era la que estaba, no me acuerdo, Juliana, Juliet, bueno, parece que se retiró. Quedamos acá los 5. Entonces, jóvenes, coméntenme, según lo expuesto acá, ¿tuvimos alguna inquietud? ¿Entendemos ya el proceso dentro de cada estructura repetitiva, cómo trabaja? Sí, señor, Sí, todo señor. entendido. Ok, jóvenes, entonces es importante que ustedes analicen allá dentro del ejercicio de reto 4, si se dan cuenta, estos ejercicios de reto 4, pues requieren de mucho análisis. Hay que leerlos detenidamente, jóvenes. Hay que leerlos detenidamente. Yo les recomiendo algo. Cuando ustedes estén realizando estos retos, traten de hacerlo como, digámoslo así, de una manera que ustedes puedan darle la solución. No importa que de pronto no tengan el ciclo para o si de pronto se les puede, si se les complica, pero traten de darle solución a lo que se les está pidiendo. Ya luego con ello, con el ciclo ya digamos hecho, realizado, usted puede implementar estas estructuras repetitivas y usted va a poder entender un poco más el ejercicio, cómo lo puede ir manejando, cómo lo puede ir trabajando de acuerdo a lo que se está solicitando en la actividad. Es un consejo que le doy, digamos, usted lo puede ir trabajando a su manera, por decirlo así. Trabájelo a su manera y usted ahí va dándose cuenta en qué momento puede aplicar estas estructuras repetitivas. No sé por aquí, dentro de los que estamos presentes,
Edwin, ¿tú tienes cuál reto? Me comentaste que era el de la caja, ¿cierto? Lo mismo que Diego. A ver, el Señor, reto 3, el de las notas. Nilson tiene el 3. de la caja, sí, señor. Nilson tiene el de la caja. Víctor y Diego tienen el de las notas. Y Víctor, ya tú escogiste tu reto del ciclo 4 en el foro, Víctor. Sí, es el estudiante 1. El estudiante 1 creo que es de la caja también. Ah, bueno, tal vez Sí. pues va a empezar a hacerlo, entonces no sé cómo. Jóvenes, como les digo, jóvenes, yo creo que con la gran mayoría de ustedes ya he tenido comunicación por Skype o por WhatsApp, si no estoy mal. He tenido comunicación con ustedes. Podemos seguir comunicándonos por allí para que podamos darle la solución a esos inconvenientes o problemitas que se presenten dentro de estos retos que están realizando. Yo estoy, pues a veces usted me escribe y de pronto estoy ocupado, les pido disculpas por eso, por no responderles en el tiempo, pero créanme de que yo les doy la respuesta en el momento en que pueda hacerlo, inmediatamente yo voy a buscar para responderle. Esta actividad, recordemos que se vence el 27 de noviembre, ya hoy es 17, es decir, nos están quedando 10 días. Nos están quedando 10 días para finalizar esta actividad. Domingo 27 de noviembre finaliza. Entonces, estamos a tiempo, pero tampoco esperemos esos últimos 2 o 3 días para hacerlo. Vamos a tratar de darle duro, por decirlo así, en esta semana. De aquí este fin de semana, bueno, los que trabajan, pues aprovechen algo en el fin de semana para adelantar el ejercicio y le vamos dando la solución prontamente. Entonces, jóvenes, pues con esto creo que voy a dar por finalizada la intervención de este CIPAS y quedando muy atento a sus comentarios dentro de los medios, en el foro, en el Skype o por el teléfono mío. No sé si de pronto no lo tienen. Voy a anexárselos acá en el chat para que lo anoten. Si alguna Sí, cosa vale, por favor, profe, gracias. me pueden llamar, no hay problema. En el momento en que yo les pueda colaborar y atender, lo voy a hacer. Entonces, jóvenes, no siendo más, no les quito más su tiempo tampoco. Que pasen una feliz noche y quedaríamos allí atentos a todos los medios de comunicación. Cuídense mucho. No, vale, gracias, profe. Ok, Muchas gracias. Buenas noches, ok, profe. Gracias. bien, hasta luego.